y todos. El día de hoy, en una sesión más de nuestro seminario permanente interinstitucional del posgrado interinstitucional en Derechos Humanos. Los saludo con mucho gusto y para mí es un honor y un gusto que esta sesión corra a cargo de nuestros colegas de la Universidad de Guanajuato. Agradezco de antemano la generosidad y el tiempo del doctor Agripino por ser parte de este seminario y ahora le dejo el uso de la voz y de la moderación de esta sesión a nuestro colega, el doctor Eduardo Astraín. Adelante, muchas gracias. Muchísimas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Saludo en primer lugar con mucho gusto y con mucho respeto a nuestra secretaria técnica del posgrado interinstitucional en Derechos Humanos, maestra Liliana Arcos Mata, a quien le tenemos un gran cariño y que siempre reconocemos su gran liderazgo y todos los esfuerzos que hace al frente de la Secretaría Técnica. También saludo con mucho gusto a nuestros compañeros, colegas en el Consejo Académico del Posgrado Interinstitucional en Derecho, que siempre están pues atentos a todas las actividades que desarrollamos en el marco de este posgrado. Y desde luego también saludo de forma muy especial a todas y a todos nuestros estudiantes del doctorado y de la maestría interinstitucional en Derechos Humanos. Sean bienvenidos a esta sesión del seminario permanente, que en esta ocasión tenemos a un invitado de lujo, el doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, que fue un protagonista en la construcción de estos posgrados interinstitucionales en derechos humanos desde la Rectoría General de la Universidad de Guanajuato le correspondió impulsar estos proyectos y por lo tanto en el Consejo Académico le tenemos un gran cariño y un gran reconocimiento. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por haber aceptado Muchas gracias. participar en esta sesión con un tema muy importante: sistema penal y derechos humanos, encuentros y desencuentros. Estoy convencido que será una sesión muy enriquecedora para todas y para todos. Y antes de darle el uso de la voz al doctor Guerrero Agripino, me voy a permitir dar lectura a una breve síntesis curricular. El doctor Guerrero Agripino es licenciado en Derecho y maestro en Ciencias Jurídico-Penales por la Universidad de Guanajuato. Obtuvo el grado de doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, España, con calificación sobresaliente cum laude. Cuenta con el reconocimiento de investigador nacional nivel 2 por parte del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de la CECITI. Es autor de 9 libros y coautor de 4. Ha coordinado 16 libros colectivos. Actualmente acumula un total de 72 publicaciones en el campo de las ciencias jurídico-penales, 34 en revistas especializadas y 38 en obras colectivas. Es autor de un libro y coautor de otro en materia de educación superior. Actualmente acumula más de 370 intervenciones académicas entre conferencias, paneles y exposiciones en diversas universidades del país y del extranjero, así como en instituciones gubernamentales y de la sociedad civil. Ha ocupado diversos cargos en la Universidad de Guanajuato, destacan los siguientes: director de Desarrollo Estudiantil, asesor de 2 rectores, director de la Facultad de Derecho y Administración Pública, rector del Campus Guanajuato y rector general de la Universidad de Guanajuato, esto durante 2 periodos que abarcan del año 2015 al 2023. Fue presidente del Consejo Estatal para la Planeación de la Educación Superior del Estado de Guanajuato y vicepresidente Región México de la Organización Universitaria Interamericana. Ha ocupado diversos cargos en el Poder Judicial del Estado de Guanajuato y en la Administración Pública de este mismo estado, particularmente en la Secretaría de Seguridad Pública, donde fungió como director general de Política Criminal y Prevención del Delito y subsecretario de Prevención. Se ha desempeñado como abogado postulante y consultor en materia jurídica y de educación superior. En 2 ocasiones consecutivas fue designado por el Congreso del Estado de Guanajuato como integrante del Consejo Consultivo de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.
Ha obtenido diversos reconocimientos, entre los que destacan el Premio Estatal de Jurisprudencia, otorgado por la Barra de Abogados del Estado de Guanajuato, Maestro Emérito de México, otorgado por la Plataforma de Opinión y Expresión Magisterial, reconocimiento otorgado por la Red de Organismos Defensores de los Derechos Universitarios por su labor y trayectoria a favor de la defensa y promoción de los derechos universitarios en México, el galardón LEX 2024, otorgado por el Instituto de Estudios Jurídicos de Jalisco. Es académico correspondiente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, organismo de los más antiguos de México y de América Latina, dedicado al estudio del penalismo y de sus instituciones. Actualmente es profesor investigador honorífico del Departamento de Derecho y particularmente en el Centro de Investigaciones Jurídicas de ese mismo departamento de la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato. Doctor Guerrero Lepino, le reiteramos nuestro agradecimiento por haber aceptado participar en esta sesión y le damos con muchísimo gusto el uso de la voz. Muchísimas gracias, muy amables, muy buenos días. Saludo a la doctora Arcos Mata, secretaria técnica del doctorado, a todos quienes integran el Consejo Académico, doctor Eduardo Estrellín, muchas gracias por, por su presentación y no puedo evitar hacer un comercial. El doctor Estrellín acaba de ser ascendido a nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, por lo cual pues me congratulo y le mando desde aquí un abrazo. Felicidades, doctor. Es más, es su primer evento ya con este nombramiento, entonces espero que tengamos buena mano. Y a todos quienes integran este equipo del posgrado, yo lo veo como un posgrado que tiene maestría y doctorado, así se concibió hace 10 años. En 2016 se concretó, pero hace 10 años se comenzó a tener esta ilusión. Recuerdo en 2015 que me decía el doctor Luis González Plasencia de la idea de que pudiéramos tener un doctorado interinstitucional. Él era secretario académico de la Universidad de Tlaxcala. Y me decía en 2015, pues, ¿por qué no lo hacemos? Yo le decía, mira, desde el campus Guanajuato es complicado porque nada más es un campus. Si llego a ser rector general, pues créeme que será uno de los primeros proyectos. Y así fue. Entonces, desde 2015 comenzamos a diseñar este plan pensando en alianzas estratégicas y que fuese maestría y doctorado. Bueno, vueltas que da la vida, ahora me toca participar ya como profesor en este programa y me dicen que la tercera generación, sí, tercera, ¿verdad? Tercera generación del doctorado. Y bien, pues con mucho gusto lo hago. Y en ese sentido quiero destacar algo que ubicamos como parte central en un posgrado de investigación y fundamentalmente luego ya en el doctorado. Siempre decimos a nuestros estudiantes cuando les vamos a dirigir una tesis, que lo primero que hay que tener es un problema y un problema delimitado. Y en muchas ocasiones las tesis no llegan a buen puerto porque no pudimos ubicar un problema desde el inicio y, y no lo pudimos delimitar. Una vez que tenemos un problema y lo delimitamos, quizás ya dimos un primer gran paso. Y quienes hemos dirigido tesis nos ha tocado, ¿a poco no? Cuando de repente nuestro colega estudiante llega y nos dice, ese quiero desarrollar un gran tema. ¿Y cuál es el tema? Es este. ¿Y cuál es el problema? Pues no ubico ninguno, pues entonces no hay que investigar, pues es que ¿cómo vamos a investigar algo que no ubicamos un problema? Esto lo digo por lo siguiente. Fundamentalmente, vengo o quisiera compartir con ustedes algunas ideas en torno a problemas. No voy y no me siento con la posibilidad de venir a dar un listado de soluciones a los temas que quiero a los temas que quiero plantear. El doctorado, la maestría y el doctorado tiene diferentes líneas de investigación. Yo me voy a ubicar a un ámbito que es el mío, el sistema penal y fundamentalmente el derecho penal. Así me voy a concentrar, me voy a enfocar en mi diálogo y eh, vinculado, por supuesto, con los derechos humanos, obviamente, que es lo que nos ocupa. Y en ese sentido, hago una delimitación también, fundamentalmente desde una perspectiva garantista del sistema penal y particularmente del derecho penal. Sobre esa delimitación
quiero abordar mi plática. Para tal efecto, primero abordaré un marco de referencia ideológico conceptual muy general. Posteriormente trataré de ubicar algunos puntos de tensión que alcanzo yo a apreciar actualmente, los puntos de tensión entre el derecho penal y los derechos humanos, y finalmente compartiré ya algunas reflexiones finales. Bien, empiezo con esta parte ideológica conceptual. Si nosotros nos situamos en el desarrollo del derecho penal, sin irnos a antes de la Edad Media y toda la antigüedad, sino ya en un derecho penal humanitario, vamos a encontrarnos con que el marco ideológico conceptual del derecho penal, desde una perspectiva eminentemente humanitaria, fue previa al marco conceptual que ahora tenemos de los derechos humanos. No quiere decir que antes no existían los derechos humanos, no estoy diciendo eso. Lo que quiero decir es que toda esta construcción ideológica, institucionalizada técnicamente de los derechos humanos, es, por supuesto, más reciente a la construcción del derecho penal con un enfoque humanitario, garantista. Eh, es más, veámoslo de esta manera. Aquí en este foro veo compañeras, compañeros de diversas generaciones. De las generaciones actuales, pues es obvio que cualquier curso de licenciatura llevan, eh, quien estudie Derecho, es imprescindible un curso de Derechos Humanos, ¿cierto? Yo no veo ya ningún programa de licenciatura que no tenga un curso de Derechos Humanos. Pero antes no. A quienes egresamos de la licenciatura hace más de 25 años, no había un curso como tal de Derechos Humanos. Había el penal y las garantías, así, y en este caso garantías penales. Yo pregunto aquí a quienes hemos egresado hace más de 25 años, si hace 25 años nos hubieran dicho, hay una materia que se llama control de convencionalidad. Y digamos, ¿qué es eso? ¿Es algo así como organización de eventos o cómo que de qué se trata? No era planteable. Pero lo que sí, por supuesto, era cómo llevar ese discurso garantista, humanitario, al derecho penal. Luego se ha configurado todo un discurso, una dogmática de los derechos humanos. Y entonces hay que hacer compatible ese discurso, esa orientación garantista del derecho penal en el marco de lo que ahora tenemos ya con un marco conceptual, ideológico, técnico, dogmático de los derechos humanos. Si nosotros revisamos nuestro principal soporte del discurso humanitario del derecho penal, pues nos vamos a ir con nuestros clásicos, con Beccaria, Bentham, Manuel de Lardizábal y Uribe y otros representantes que planteaban la necesidad de limitar la potestad punitiva del Estado, de construir un derecho penal humanitario. Y todo ese discurso se fue también llevando técnicamente a las constituciones, a los códigos penales y al pensamiento de la doctrina jurídico penal. Eh, y, y grandes principios o grandes marcos ideológicos, como la humanidad de las penas, por ejemplo, de Beccaria, se fueron poco a poco aterrizando a construcciones sistemáticas más elaboradas, desde principios constitucionales hasta su aterrizaje en los códigos penales. Por ejemplo, eh, el principio de legalidad con todo lo que ello implica, el non bis in idem, presunción de inocencia, etcétera, etcétera, a todo el sistema penal y particularmente al derecho penal. Posteriormente, a finales del siglo XIX, surge
digamos, la dogmática penal moderna, ¿no? Que antes no existiera, pero comienza a dársele una mayor sistematicidad con la obra de Franz von Liszt, tanto en la parte de su tratado de derecho penal como en el programa de Marburgo, donde planteaba que el derecho penal no puede ser solo mera retribución, pero y además donde planteaba que el Estado puede tener una política criminal focalizada desde diferentes prioridades del propio Estado, pero que el derecho penal debe ser una barrera infranqueable de la política criminal. Y esto se traduce en la configuración de una metodología que es la que utilizamos en el campo del derecho penal, la dogmática jurídica penal, con un sustento ideológico fundamentalmente garantista, limitador de la potestad punitiva estatal. Y así es como nos hemos formado, al menos en nuestra cultura jurídica, y es como o como se ha incidido en la construcción de los códigos penales, los códigos de procedimientos penales, etcétera, etcétera. Reitero, me baso fundamentalmente en el derecho penal. Llegó a decir Franz von Liszt que, dado que el Estado tiene esa potestad punitiva, sancionadora, y al imponérsele límites, el derecho penal, con todos sus principios, con toda su capacidad dogmática, debe ser, decía Liszt, la carta magna del delincuente. Es decir, el Estado tiene la potestad punitiva, pero el delincuente debe tener también garantías. Este discurso, pues es el que por muchos años ha venido permeando, y más adelante voy a decir ahora las tensiones, por supuesto. Si nosotros vemos la literatura ya muy aplicada a nuestra realidad de América Latina, pues vamos a encontrar la influencia también de exiliados españoles como Jiménez de Azúa, y algunas aportaciones en Sudamérica como Nova Monreal, Álvaro Bunster, que luego se vino a México, el doctor Zaffaroni. Y en México, yo creo que yo ubicaría como un gran pensador del garantismo, no precisamente en el campo del derecho penal, pero bueno, también lo hizo, pero fundamentalmente en el derecho procesal penal y en el penitenciario. Me refiero a don Sergio García Ramírez. Creo que si pudiéramos mencionar a alguien que represente ese discurso garantista, entre otras personas, desde luego, el doctor Sergio García Ramírez y otras personas que se vinieron formando en el extranjero y vinieron a incidir en la construcción de la dogmática jurídica penal en México, como el doctor Moisés Moreno, por mencionar algunos casos. Y alguien que viene a sintetizar todo este discurso garantista en el ámbito del derecho penal es Luigi Ferrajoli, con su teoría del garantismo, finales del siglo pasado. Y si nosotros tratáramos de encontrarle algunos elementos al garantismo penal, pues podríamos más o menos irlo perfilando de esta manera: ningún poder por encima de la ley, pero ninguna ley por encima de los derechos humanos, con todo lo que esto representa, con todo lo que esto significa. Eh, y en esta construcción ideológica, política criminal, ideológica, pues tenemos que basarnos también en la parte metodológica, como habíamos referido. Y una de las expresiones más rigurosas que en el derecho penal encontramos en esta parte metodológica, pues desde luego está en la construcción de la teoría general del delito. Y es esta parte que nos ayuda a delimitar también no solamente la atención y solución de casos, sino encontrarle el sustento garantista al derecho penal. No es lo mismo definir si un delito es doloso o culposo, si hay o no legítima defensa, si se da o no un estado de inculpabilidad, si el autor si el sujeto activo actúa a título de autor o partícipe como cómplice, si se va a sancionar como delito consumado o como tentativa. En toda esta parte técnica,
prevalece un discurso político criminal de índole garantista en un Estado democrático de derecho. Y es ahí donde encontramos un punto de encuentro entre la parte ideológica y la parte técnica. Y si la vemos de esta manera, pues vamos a tener el panorama para construir un derecho penal como una última ratio que asume, no es que el derecho penal invente los bienes jurídicos, desde luego que no, pero que tiende a proteger bienes jurídicos, reconocer primero bienes jurídicos, proteger bienes jurídicos de manera proporcional, y todo ello en un proceso penal también garantista y con la aplicación de las consecuencias jurídicas desde una perspectiva también humanitaria. Pero todo esto que he sintetizado o que he tratado de sintetizar, digamos que es la parte romántica del derecho penal. Es la parte que ubicamos en el garantismo y en el deber ser, pero también ahora corresponde no quedarnos solo con esa parte romántica, sino que hay que ubicarnos en la realidad, o más bien en las diversas realidades que prevalecen en el mundo contemporáneo y en nuestros sistemas jurídicos, particularmente el nuestro aquí en México. Y aquí vamos a encontrar lo siguiente. En ocasiones hay una coincidencia entre el discurso del derecho penal, de los derechos humanos, de la política criminal, de la política general, con los operadores del sistema, con la doctrina y con una cultura de la legalidad prevaleciente en la sociedad. Pero eso casi es como muy raro, es muy raro. Más bien, la tendencia es a la inversa. Cuando hay tensiones entre el derecho penal con la política criminal, con la política general, con la percepción y con las expectativas de la sociedad, y donde también se tensa esta relación entre derecho penal y derechos humanos, que en el discurso, pues desde luego, siempre es muy fácil pregonarla como que van juntas, ¿verdad? No podemos concebir un derecho penal al margen de los derechos humanos, ni derechos humanos al margen del derecho penal, que no reconozca su contenido garantista. Pero aquí va a haber tensiones. eh, y esto es donde justo va a haber coaliciones, va a haber colisiones en esto. No necesariamente siempre van a ir de la mano. Y es aquí donde precisamente, pues, nos corresponde ir ubicando algunos puntos de esa tensión, algunos problemas. Voy, voy a referir algunos. Por un lado, hay eh, bienes jurídicos que podríamos llamar tradicionales y que el derecho penal, pues fundamentalmente es donde ha construido sus principales bases teóricas. Cuando damos clase de derecho penal en la licenciatura, generalmente partimos de delitos clásicos, el homicidio, las lesiones, el robo, etcétera, etcétera. Y entonces ahí siempre vamos a encontrar como un marco de referencia más claro. Pero en ocasiones vamos a encontrar la protección de bienes jurídicos que no son tan claros y bienes jurídicos que eh, vienen a posicionar una tendencia loable, desde luego, de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, no solamente desde la perspectiva individual, sino también colectiva. Y esto propicia algunos puntos de tensión, porque entonces ya nos encontramos con una realidad distinta que incide en la construcción de figuras dogmáticas del derecho penal distintas. Por ejemplo, cuando se habla de derechos humanos y hablamos de derechos humanos de distinta generación, pues hablamos, por ejemplo, de derechos humanos como el medio ambiente. Sí, pero el derecho a un medio ambiente sano y todo este discurso
llega al derecho penal, llega al derecho penal. Y cuando llega al derecho penal, nos encontramos con formas distintas de tipificar para reconocer esos bienes jurídicos. Y esto propicia tensiones. Ejemplo, cuando hablamos del homicidio queda muy claro, comete homicidio quien priva de la vida a otro. Pero si nosotros revisamos, por ejemplo, los códigos penales del país y nosotros vemos cómo se tutela, por ejemplo, el bien jurídico del medio ambiente, delitos contra el medio ambiente, vamos a ver que el principio de legalidad cubierto en tipos penales como el homicidio es distinto en estos tipos penales. En estos tipos penales, en ocasiones el legislador utiliza la técnica de leyes penales en blanco y es una forma distinta de la construcción de la legalidad. Cuando el legislador ya no nos dice, como el homicidio, comete homicidio quien priva de la vida a otro, sino que el legislador dice a quien eh, realice un tipo en contra del medio ambiente, se le aplicará de tal a cual sanción. Nos da la sanción. ¿Y cuál es el comportamiento? Pues nos dice a quien quebrante, a quien afecte la legislación en materia de medio ambiente. Entonces, en ocasiones nos vamos a otra legislación para ver cómo está el tipo penal en esa legislación que no es penal, sino es la regulación específica de la materia. Hace como unos 6 años, ya no lo he hecho, pero bueno, yo hacía varios ejercicios para ver hasta dónde nos llevaba. Y en ocasiones la ley nos dice que, que se afecta el medio ambiente a quien quebrante los reglamentos correspondientes. Entonces vamos hasta el reglamento. Y en ocasiones el reglamento nos lleva a las normas técnicas. ¿Esto en qué se traduce? A que ese principio de legalidad concebido en un derecho penal de corte garantista, con la taxatividad, con la precisión de cuál es el comportamiento prohibido, en algunos bienes jurídicos la técnica ya es distinta. Entonces ya no estamos hablando de esa simbiosis tan clara que antes prevalecía. Siempre ha habido bienes jurídicos colectivos, delitos contra el Estado, etcétera, pero eso es una forma diferente de tipificación, porque el Estado protege bienes jurídicos, protege bajo un discurso de evolución de los derechos humanos, donde hay otro tipo de derechos que tiene la persona en el ámbito individual y colectivo. Sí, la cuestión está en cómo esto se lleva al campo del derecho penal. Y llevado al ámbito del derecho penal nos lleva a una dinámica distinta. Protección de diferentes bienes jurídicos lleva ahora a la configuración de bases garantistas y teóricas del derecho penal de manera distinta y no necesariamente siempre con una coincidencia. Hace poco, eh, justo la semana pasada, dábamos una plática en la División de Derecho, Política y Gobierno y de aquí de la Universidad de Guanajuato, y la plática era sobre la trata de personas. Entonces, vemos también cómo esta expansión del derecho penal cubre bienes jurídicos que originalmente eh, eh, hace necesaria la presencia del derecho penal, digamos, con mayor intensidad, pero en ocasiones, en esa mayor intensidad, se producen impactos colaterales. Solo menciono un caso que platicamos en esa charla que tuvimos a propósito de la trata de personas. Si nosotros revisamos la ley que regula la trata de personas en México de aplicación para todo el país, vamos a encontrar 11 supuestos en principio y luego de ahí se derivan otros de qué es la trata de personas, qué es eso. Entonces, prostitución forzada, explotación de menores, etcétera, etcétera. Y hay una parte que es la explotación laboral.
la explotación laboral. Ese tipo penal se reformó en 2024 con varios, cito un agregado que hubo, que se entiende que hay explotación laboral y así se cierra el tipo, así se cierra. Hay explotación laboral cuando las jornadas, cuando se realicen, cuando la persona trabaje más allá de la jornada laboral. Es el tipo penal. Entonces, por un lado, encontramos, sí, la afectación a graves, la afectación grave de derechos humanos en la trata de personas, pero luego nos vamos a esa extensión de que el derecho penal incida, imagínense ustedes, solo en esa parte. Pero como esa ley tiene diversos tipos penales y varios agravantes, resulta de que si la persona a la cual se le contrata para que trabaje más de 60, que tiene más de 60 años, pero además la persona que la contrata tiene un cargo directivo, nos da algo así como hasta 50 años de prisión, como hasta 50 años de prisión. Entonces, toda esta parte de, de la salvaguarda de derechos humanos por medio del derecho penal, cuidado, porque si lo desbordamos, luego se puede revertir en la construcción de un derecho penal excesivo, que vaya más allá de esa última ratio que debe prevalecer en un derecho penal de corte democrático. Cito otro punto de tensión. Eh, Tradicionalmente, el derecho penal se había construido desde la base de un derecho penal común, aplicado a todas las expresiones de la criminalidad, a todas las manifestaciones de la criminalidad. Pero se fue planteando que no se puede hablar de una misma criminalidad. Y entonces ha venido proliferando la idea de que debe haber un derecho penal distinto para una delincuencia más peligrosa, para una criminalidad que choca con ese marco común del contrato social y que entonces para esa criminalidad se debe construir un derecho penal de excepción, un régimen de excepción. Y de esta manera, pues que desde un marco constitucional, incluso constitucional, se puedan regular dos tipos, dos modalidades de criminalidad. Donde en una, en la delincuencia común, prevalezcan los principios garantistas, los que tradicionalmente se han venido implementando para el sistema penal. Pero para otro tipo de criminalidad, esos principios garantistas se flexibilicen. Entonces, hablamos de una, por ejemplo, de una legalidad flexible, se dice, o de una legalidad líquida, donde ahí ya el comportamiento regulado, prohibido, tipificado, es mucho más difuso y donde el Estado anticipa su intervención. Ejemplo de ello es la delincuencia organizada, donde el Estado regula como supuesto de hecho típico la reunión de personas para realizar ciertos delitos. Ya no la tentativa, sino la mera organización. Y a partir de esa descripción se diseña un régimen distinto, donde principios como el de presunción de inocencia se flexibilizan en su máxima expresión, por ejemplo, con la figura del arraigo, por ejemplo. Entonces, esto propicia desde luego tensiones. Ya no estamos hablando de un discurso muy unificado entre derecho penal, derechos humanos, sino algo totalmente distinto.
el régimen de excepción, por ejemplo, en México, ha venido regulándose como de manera progresiva. Tuvo un punto más o menos culminante en noviembre de 1996, cuando surge la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Digamos que ahí tenía un punto culminante porque venía a establecer en una ley especial algunas tendencias que ya venían prevaleciendo desde años anteriores. Por supuesto, esta ley fue susceptible de una crítica importante por parte de la doctrina, porque el principal, yo recuerdo que la principal crítica que se hacía era, a ver, es que lo que está en esta ley, gran parte de lo que está en esta ley es inconstitucional. Claro, luego en 2008 se reformó la Constitución, entonces ya se incorporó a la Constitución, por lo cual pues ya no era inconstitucional, porque ya estaba regulado en la Constitución. Entonces, actualmente nosotros, nos guste o no, esa es otra historia, y por eso estamos aquí, para discutir, para hacer la crítica correspondiente, desde luego, pero nos guste o no, en nuestra Constitución tenemos dos, por lo menos, dos sistemas penales, dos, por lo menos. Tenemos el derecho, una carretera de garantías de derechos humanos para la criminalidad, para un tipo de criminalidad, y otra para la delincuencia organizada y todo lo que ahí podamos entender o todo lo que ahí quepa. Voy a otro punto de tensión. Con la, eh, eh, con el avance, con el progreso teórico conceptual de los derechos humanos, esto nos lleva a que eh, tengamos cada vez más instrumentos internacionales, eh, instrumentos internacionales la aplicación, para la aplicación en el ámbito de cada país. Y por eso hablamos en el propio artículo de la gran reforma que se hizo el artículo primero constitucional, y ahora este bloque de constitucionalidad, que así lo entendemos, donde no solamente en la Constitución, sino tratados internacionales. Y claro, lo que pasa es que también hay que ver que los tratados internacionales se hacen desde la perspectiva internacional, donde caben diferentes sistemas jurídicos, caben distintos sistemas jurídicos. Y el punto está en que luego cada país lo pueda asumir a partir de su sistema jurídico. Ese es el punto. Y esto no siempre propicia, pues, una uniformidad en la construcción jurídica. Ejemplo, podemos decir, bueno, es que hay tratados internacionales que dicen que hay que regular la delincuencia organizada y que debe estar regulada per se. Sí, pero por otro lado tenemos otro tipo de derechos humanos que hay que proteger. Y esto hay que llevarlo a los mecanismos y al propio sistema jurídico penal que prevalezca en cada país. Lo cual no necesariamente, reitero, podamos hablar siempre de una uniformidad tal cual. Tiene que haber un trabajo dogmático de los derechos humanos junto con el trabajo del dogmático del derecho penal. Voy a otro tema, a otro punto de tensión. Había citado a Franz von Liszt en su programa de Marburgo, que hablaba del derecho penal como la carta magna del delincuente. Y tenía todo un sustento garantista, pero posteriormente, en el siglo pasado, comenzó a tener auge otra corriente. Y entonces se comenzó a cuestionar de por qué la víctima siempre debería tener como un papel neutro. ¿Por qué
todo el discurso del derecho penal debe estar solo como Estado y sujeto activo, claro, que afecta bienes jurídicos de la víctima, pero el Estado ya es el que está regulando el interés de la víctima. Pero comenzó a replantearse esto. Autores como Genting, Mendelssohn, focalizados en el ámbito de la víctima, dijeron, a ver, es que la víctima no puede ser la gran olvidada del derecho penal, porque así como el sistema penal incide, puede incidir desfavorablemente en la persona imputada, pues por supuesto que el sistema penal, no solamente la afectación del bien jurídico en sí por parte del delincuente, sino todo el sistema penal también puede incidir de manera desfavorable en la víctima. Y todo esto que reconocemos ahora en diferentes ámbitos de la revictimización o victimización primaria, secundaria, etcétera, etcétera. Y entonces, se, esto ha llevado a un discurso distinto y una configuración en el derecho penal, en la teoría del delito incluso, no solo a partir de la barrera infranqueable hacia perdón, a partir de la Carta Magna del delincuente, sino de la protección de la víctima. Se hace hincapié, por ejemplo, en que el delito también que es una experiencia traumática de exclusión para la víctima. Y así es también necesario, así como se habla de la reinserción después del delito, después de la aplicación de la pena del delincuente a la sociedad, se dice, bueno, la víctima también tiene que tener un proceso de reinserción una vez que ha sido afectado su bien jurídico. E incluso hay quien sostiene es que además dentro de todo este proceso, es importante para la víctima ver la sanción, o sea, percibir esa sanción que se le aplica a quien ha afectado su bien jurídico. Eh, Esto, desde luego, que llevado ya a la construcción del derecho penal actual, marca una diferencia importante. Entonces, esto nos lleva a la necesidad de sostener esta armonía, este equilibrio entre la protección de los bienes jurídicos, el reconocimiento de la víctima, pero también el no caer en excesos en torno, en torno al imputado. Y que esto casi nos vaya regresando a la venganza privada. Cuidado. Entonces tenemos, este es un punto de tensión que tenemos que mantenerlo siempre a la vista al momento de la construcción y aplicación del sistema y del derecho penal. Otro punto que quiero abordar es, eh, a ver, todo este principio que suele estar en las constituciones, y nosotros lo tenemos desde luego, de la humanidad de las penas. eh, bueno, pues obviamente es un principio enunciado, pero en la realidad es otra. Tan solo pensemos en dos cuestiones, donde la prisión preventiva, la aplicación de la prisión preventiva puede ser mucho más excesiva en muchas ocasiones que algunos comportamientos ya asignados en la pena correspondiente. Eh, acaba de suceder un caso, ya lo sabemos, de una persona que fue liberada después de casi 20 años. ¿Qué sucedió en ese espacio? ¿Qué sucedió en ese ámbito? La reforma que se hizo al proceso penal en México se pensó en darle un mayor lugar al principio de presunción de inocencia, incluso flexibilizando un poco las cosas en el proceso penal, pero priorizando la presunción de inocencia, pero francamente no ha sido así. Eso es por un lado, en la prisión preventiva, y por otro lado, esa, eh, esa inercia que se tiene de incrementar las penas. La Corte Penal Internacional, en su Estatuto de Roma, donde regula
crímenes de lesa humanidad, el genocidio y crímenes atroces, tiene un modelo que yo creo que a mí me parece más honesto, porque la sanción es cadena perpetua para casos excepcionales o máximo 30 años de prisión, nada más. O máximo 30 años o cadena perpetua. En México decimos, no, obviamente aquí no estamos a favor de la cadena perpetua. Bien, pero a una persona que le imponen 150 años de prisión, pues, a ver, pensar que eso no es cadena perpetua, pues entonces, ¿qué es? Una persona que ingresa a prisión a los 30 años y se le impone una sanción de 150, claro, pero con una idea humanitaria de la pena de prisión, al decirle, sí, pero aquí usted se va a reinsertar socialmente para cuando egrese, usted pueda construir su vida de manera fructífera, o sea, como a los 200 años, pues no. Entonces, creo que este punto de tensión lo traemos históricamente ahí. No veo por dónde, porque todo parece indicar que cada vez es más y más y más y más el ansia de querer incrementar las penas hasta donde se alcance la imaginación. Cito un último punto. eh, Eso ustedes lo saben mejor que yo, desde luego. La tendencia que hay ahora de que los derechos humanos no solo los afectan los particulares, perdón, no solamente los afecta el Estado, sino también particulares, terceros, las empresas, por ejemplo. Entonces, actualmente, un tema de gran relevancia es no solo que las personas morales afectan derechos humanos como personas morales, sino que las llevamos también al campo del derecho penal, no en torno solamente a que las personas morales deben responsabilizarse por los actos realizados por sus integrantes, por sus miembros, sino que puedan, que las personas morales tengan responsabilidad penal autónoma, independientemente de que las personas en lo particular puedan o no cometer delitos. Y esto nos lleva a todo un replanteamiento del derecho penal en torno a las personas morales, porque ahí ya el derecho penal interviene no por la acción específica, no es la acción así solamente tal cual de una persona específica, sino es el déficit de la organización lo que configura el injusto penal, todo un tema. Pero estamos hablando entonces de algo distinto en la construcción del derecho penal y su asociación o su vinculación directa con los derechos humanos. Cierro mi intervención con varias reflexiones. Como ustedes podrán apreciar, no he planteado soluciones porque no lo puedo hacer. Y ese es el problema. Y aquí les doy la receta, aquí les doy la solución. No, más bien quizás eh, mis reflexiones pudieran de alguna manera tratar de provocar, y creo que es lo que debe incidir sobre todo en el desarrollo de una investigación, para quien quiera o quien tenga interés en enfocarse un poco más en el ámbito del derecho penal desde la perspectiva de los derechos humanos. Actualmente, estos puntos de tensión nos lleva a una gran pregunta. Cuando hablamos de un derecho penal moderno, ¿qué hablamos de un derecho? ¿Qué entendemos por un derecho penal moderno? ¿Acaso el derecho penal moderno es aquel que flexibiliza principios garantistas? ¿Eso será moderno? ¿Acaso un derecho penal moderno será aquel que expande su ámbito de aplicación de manera desbordada? O también por el contrario, hay quien dice es que ya no estamos en el siglo XVIII, la criminalidad es diferente y tenemos que ver que esos principios que por tanto tiempo nos sirvieron, pues ahora tenemos que flexibilizarlos. Ese es un punto que tenemos que estar casi planteándonos en el día a día en el ámbito del derecho penal. Pero al margen de todo ello, o más bien por todo ello, esto es el caldo de cultivo para
para el populismo y para el populismo punitivo, donde más allá de la parte sustancial del entendimiento del derecho penal y su orientación acorde con los derechos humanos, es esa ansia por encontrar en el derecho penal o un anestésico de otros problemas que están en la sociedad y que no lo queremos ver, o bien el pretexto para llevar beneficios de índole político o de notoriedad que no tienen que ver nada con lo que en estricto sentido corresponde a un ámbito muy, muy complicado como es, como es el derecho penal. En estos puntos de tensión, entonces, debemos regresar, creo yo, a nuestro origen, el derecho penal de corte garantista ubicado en los tiempos actuales, no un derecho penal desbordado, bajo el entendimiento claro o la resignación de que esta postura es, digamos, contramayoritaria. No creo que sea, no creo que sea mayoritaria, pero también considero que si nosotros vemos un poco la historia de nuestro país, por ejemplo, en los últimos 30 años, ¿a poco mayor rigor punitivo? ¿A poco tenemos un mejor escenario en materia de inseguridad? ¿A poco mayor rigor punitivo hemos encontrado mejores niveles del control de la delincuencia? Creo que no. Por lo cual, considero que hay que hacer ese gran esfuerzo por orientar un derecho penal garantista acorde a los derechos humanos, pero que no los derechos humanos también sean un pretexto para violar derechos humanos. Muchas gracias por su atención, muy amables. Muchísimas gracias, doctor Guerrero, por sus reflexiones relacionadas con el sistema penal y los derechos humanos. Por un lado, un discurso garantista que se ha venido construyendo prácticamente desde el siglo XIX hasta la actualidad y que reconoce la necesidad de otorgar derechos humanos a los destinatarios del sistema penal, pero por otro lado, una realidad que contradice ese discurso, una política criminal que le apuesta a la restricción, a la reducción de los derechos humanos y que pues necesariamente nos lleva a replantearnos si vamos por el camino correcto y qué mejor que hacerlo desde distintas investigaciones doctorales, como hay muchos alumnos de este programa que desarrollan sus líneas de investigación en el ámbito penal, aunque desde luego también hay otros ámbitos en los que impactan los derechos humanos. Finalmente, lo que aquí se ha planteado, pues también puede ser de utilidad, pues para el desarrollo de todas las investigaciones. Yo quisiera ahora consultar si existe alguna duda, algún comentario por parte de nuestros estudiantes. Le comento que en el chat el maestro Sergio Rodríguez Prieto pregunta sobre el sistema penal para adolescentes. ¿Qué pasa con el sistema penal para adolescentes? Si le parece bien, doctor Guerrero, comenzaríamos con esa primera interrogante que se hace desde el chat del Zoom y luego pues daríamos el uso de la voz si alguien quisiera intervenir para hacer algún cuestionamiento. Doctor Guerrero, por favor. Sí, claro. A ver, yo creo que nos lleva a dos grandes vertientes. Por un lado, el menor, o el menor, como lo menciona aquí el maestro Rodríguez Prieto, perdón, el sistema penal para adolescentes. Por un lado, eh, a la vista o desde la perspectiva de la víctima, y vemos cómo es frecuente la utilización de niñas, niños y adolescentes en el ámbito, sobre todo, de la criminalidad estructural, de la criminalidad grupal. Y esto nos lleva incluso a ver cómo es el tratamiento en, no solo en los códigos penales, sino mencionamos, por ejemplo, las leyes especiales como la trata de personas. Pero por otro lado, no solamente es la perspectiva de niñas, niños y adolescentes como víctimas, sino como sujetos activos. Y creo que aquí sí, al menos yo lo asumo como hipótesis. No sé si esté en la justa dimensión. No ha sido un tema que he trabajado en los últimos años, la verdad, pero lo asumo como hipótesis. Me da la impresión de que
hemos construido un modelo procesal penal no pensando en las niñas, niños y adolescentes, quizás. Y hay que ver cómo todos estos derechos o cómo todos estos derechos humanos del proceso penal los estamos, sí o no, aplicando a las niñas, niños y adolescentes. Yo recuerdo que antes se decía como una salida muy práctica, pero no necesariamente, no necesariamente profunda. A ver, es que los menores, se decía, no cometen delito. Los menores no cometen delito, nada más realizan un injusto y se les aplica una medida de seguridad. Bueno, eso está superado, porque si nosotros decimos que los menores no cometen delitos así nada más, pues entonces no le estamos aplicando todos, todas las garantías, todos los derechos humanos que prevalecen en la teoría del delito. ¿O acaso un menor no puede actuar bajo un estado de inculpabilidad? ¿Acaso un menor no puede actuar bajo un error de prohibición? Entonces, todos estos principios hay que llevarlos, yo creo, al derecho penal y al procesal penal para que sea un sistema distinto, sí, pero no por ello más violento o restrictivo de derechos humanos a las niñas, niños y adolescentes. Muchísimas gracias, doctor. No sé si exista algún comentario, alguna duda. Adelante, compañera, que aparece con T495. Muchas gracias, Luciana Montaño Pomposo. Nada Gracias, más maestra. que no le he actualizado ahí. Pues bueno, yo tengo a lo mejor entre dudas y a lo mejor algunas opiniones o puntos de vista. En en estas vanguardias, en estos aconteceres, en esta cómo va, incluso en algunas referentes de las propias recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se tratan algunos delitos, digamos, de esa manera, y ahorita que hablaba de las sociales, vamos a ponerles en esta materia de los DESCA, lo que son ambientales, y hay un ejemplo muy específico, como podríamos poner el caso Sonora, Río Sonora, en el cual incluso podemos poner que habló de las personas morales como una parte de responsabilidad y como en esa atención, en la parte, digamos, de responsabilidad que tiene en la parte de los derechos humanos, que al final de cuentas no es propiamente o no se recomienda a la persona moral porque no es el sujeto materia de una recomendación, sino más que nada lo es el Estado, ¿no? Propiamente. Pero también se hace un vínculo con estas empresas que son son las ecocidas, las que hacen ese tipo las que tienen la responsabilidad y que no se ha podido, no se ha visto, no se ha tratado de la responsabilidad penal de este tipo de empresas que no solamente hacen esta repercusión ambiental, sino también a las personas, a las personas que están sufriendo este tipo de enfermedades, ya no hay un ambiente sano, sufren, y yo no puedo decirlo porque no soy el técnico, pero se aprecia que sufren este tipo de enfermedades como cánceres o que el agua no es, va repercutiendo al medio ambiente en muchas formas, ya sea directamente a través del agua, ya sea a través de los cultivos, ya sea a través de su forma de vida. En repercute este tipo de acciones por parte de empresas o personas morales que van a infringir o van a ocasionar un presunto delito, como sería en este caso la contaminación al río Sonora y ya hay otras empresas mineras que vienen causando este tipo de acciones y que las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hay bastantes respecto, en este caso, respecto del agua. Ya no digo de otro tipo de empresas que también van haciendo ese tipo de perjuicios socialmente, y no solamente es directamente a una persona, sino es a la comunidad. Y entonces, en este ámbito del derecho penal que no ha habido o no, bueno, vuelvo a decir, en la Comisión Nacional, pues por su carácter, pues nos va a recomendar a las autoridades. No tiene ese impacto que en su caso correspondería a las autoridades administrativas,
hacer ese tipo de investigaciones para también vincular a este tipo de personas morales que ocasionan este tipo de delitos o presuntos delitos, en los cuales ya está súper documentado, ya hay una recomendación, hay una sentencia de la Corte en la cual también se les atiende a este tipo de, pues, de perjuicios que ocasionaron a la sociedad, a las personas directamente, y que, bueno, en el ámbito penal, como bien ahorita usted no relacionaba, en estos tipos de delitos especiales, en cuanto que no están directamente marcados, pero sí hay una serie de legislaciones administrativas en las cuales nos vamos apoyando para poder ir atrayendo y tener configurar ese delito, pues no hay mucha, a lo mejor, sí hay acciones, pero a lo mejor estamos iniciando. Bueno, en la primera, pues a lo mejor, como usted decía, que no estoy de acuerdo con su descripción ¿cómo dice? Populistas. em, ay, se me fue el nombre de populistas que usted menciona, que a lo mejor a lo mejor será en cuanto a la punibilidad, ¿no? En cuál es la punibilidad populista que ustedes están marcando. entre Pero otras bueno, cosas. Ujú. pero en este caso, que sí han habido acciones, lo digo porque incluso me tocó ver algunas mesas dentro de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos trabajando y abordando esos temas que anteriormente no eran así tan palpables y que quedaban en una cierta impunidad para las personas morales en este tipo de acciones, que tan así fue que hubo otra recomendación, no fue ni recomendación, fue en este mismo caso fue un convenio que hubo que no cumplieron y que todavía le resarcieron a la empresa, a Grupo México, me parece que sí fue Grupo México, que le resarcen le dicen, no, ya cumpliste, ya no hay nada, cuando no, la gente se estaba muriendo de muchas cosas, de cáncer y de otro tipo de enfermedades. Entonces, creo que sí han habido algunas atenciones, creo que sí ha habido en esa parte entre los derechos humanos, la atención en este tipo de instituciones para poder, bueno, que hace falta muchísimas cosas. Claro que hay, pero que ya hay ciertos puntos como que lo estén marcando y bueno, si vemos la página de la comisión, hay otras recomendaciones a otros ríos, al medio ambiente, a otro tipo de impactos que ha llegado socialmente por este tipo de empresas, pues que han ocasionado este tipo de tragedias, ¿no? Y otras personas que también en lo particular, pues bueno, no hay repercusión, como usted ahorita mencionaba, que bueno, no lo he visto muy bien, cómo impacta penalmente a este tipo de personas, que a lo mejor, me quiero dar una idea, es en la reparación integral del daño o en la reparación del daño, ya sea en la parte pecuniaria que estaría ya como pero eso es a través de una sentencia que tuviera que hacer que tuviera la responsabilizara, ¿no? También en esa parte bueno, pero ya tendría que haber todo un proceso penal para poder recaer la responsabilidad sobre este tipo de empresas y la comprobación del daño a la salud y en todo el impacto que causan este tipo de contaminación, entre otros muchos ejemplos que se pueden citar y que vuelvo a decir en la página de la comisión, ahí pueden apreciar. Si no lo pueden a lo mejor apreciar todavía en una sentencia, en un caso en concreto, pero sí, digo, me tocó ver a muchos casos en ese sentido. Es todo y muchas gracias. Así. Muchas gracias. A ver, yo creo que habría que ver o delimitarlo de la siguiente manera. La responsabilidad de las personas morales en lo general, responsabilidad en todos los ámbitos. De ahí habría que ver en el campo administrativo, fiscal, laboral, etcétera, etcétera. Una de esas responsabilidades es la que yo mencionaba, la responsabilidad penal, penal. Y esto nos lleva a hablar incluso de cómo aplicar todos los principios del derecho penal, y particularmente en este caso de la teoría del delito, a la responsabilidad penal
esto no lo llevo yo necesariamente al discurso o no del populismo punitivo, eso es otra historia. Esto lo llevo a la gran discusión que hay. Hay quienes se oponen a esto, hay quien dice, a ver, las personas morales no pueden delinquir, sino son las personas en específico. Y hay consecuencias jurídicas para las personas morales por los delitos cometidos por sus integrantes. Esa es una modalidad. La que prevalece en nuestro sistema mexicano es otra. La que prevalece en nuestro sistema mexicano es responsabilidad, que puede haber responsabilidad penal de las personas morales, penal autónoma, donde pueda haber o no la responsabilidad individual. Y usted muy bien dice que no solamente una persona moral, en este caso, no solamente puede cometer un delito que afecte un bien jurídico colectivo, como el medio ambiente. Sí, pero además otros. Hay actualmente, si mal no estoy, hay 14 legislaciones del país, de los estados, que regulan qué delitos pueden cometer. Pero también sé, esto no lo he revisado a profundidad, pero sé que hay un criterio de la Corte que dice que pues no necesariamente cada estado debe decir cuáles, sino son los delitos que estén en los códigos penales correspondientes, los que sean, los que sean susceptibles de cometerse por medio de la empresa. El caso que usted decía es, pues sí, se puede afectar el medio ambiente, pero también la salud de las personas, también la vida de las personas. Esto nos lleva a una dogmática diferente, asumiendo los marcos de referencia comunes de la teoría del delito, pero a una dogmática distinta para las personas morales. En el ámbito del derecho penal, no me atrevería yo a hablar de otras responsabilidades o incluso en el rol que tiene o las potestades que puede tener un organismo de defensor de los derechos humanos con las empresas. Eso nos llevaría a un marco teórico diferente, que yo no podría hablar de eso, pero yo lo dedico solamente al ámbito del sistema penal y con las consecuencias jurídicas correspondientes, como son no solamente multa, pago, reparación del daño, sino inhabilitación de la empresa, confiscación, etcétera. Gracias. Muchas gracias, doctor. No sé si exista alguna otra opinión, alguna otra duda. Yo, muy buenas tardes. Soy Alfonso. Tengo un poco de mala conexión, por eso no puedo prender mi videollamada, pero quería preguntar algo al doctor. Adelante, maestro, por favor. Doctor, compañeros, buenas tardes. Me llama mucho la atención los temas que están exponiendo, en especial de la correlación que puede tener ahora, lo como usted llama el derecho penal, ahora con el derecho laboral, y en específico con lo que usted comenta de las leyes de explotación del hombre por el hombre. Y hay que ver algo muy interesante. Cuando se da en el gobierno, que sea cualquiera que sea de los tres niveles, podemos ver que hay personas que a su mando hacen que los trabajadores excedan las horas, los explotan, como es el caso de los trabajadores de la policía, de los militares, de los bomberos, de los paramédicos. ¿Y qué pasa? Muchas veces cuando estos trabajadores definen sus intereses, las personas que daban órdenes y las personas que imponen las condiciones de laborales, porque son impuestas, salen del servicio, y esta responsabilidad tanto laboral, administrativa y penal, a la hora de que la burocracia y lo lento que son los juicios avanzan, vemos que estos responsables ya son difíciles de localizar, o ya las responsabilidades del patrón, que es el Estado en los tres niveles, ya quedan a cargo de diferentes personas. Doctor, me gustaría su opinión de esto. ¿Cómo podemos o cómo podría ser más ágil la justicia laboral y como se responde lo penal cuando incurren en delitos contra los derechos de los trabajadores, doctor? Sí, bueno, yo creo que primero sí habría que delimitar si el derecho penal debe llegar hasta allá. O sea, si se debe cerrar su intervención solo cuando excedan la jornada laboral, habría que discutir eso. Creo que puede resultar excesivo que el derecho penal intervenga ahí. Esto no quiere decir que eso sea indiferente para el Estado, no, de ninguna manera. Pero habría que preguntarnos si el derecho penal debe intervenir ahí. A ver si da para que también en ese ámbito llegue el derecho penal. O bien configurarse la explotación laboral por otros elementos y no solo por el exceso en la jornada laboral.
Eso es por un lado. Por otro, también, por ejemplo, tratándose del régimen de policías o instituciones de seguridad pública, por mencionar, desde la propia Constitución también incluso se marca como excepciones para ese sector, lo cual habría que ver si eso en efecto es acorde a los derechos humanos. Por ejemplo, si a un elemento del sistema de justicia penal o perdón, del sistema de seguridad pública se le instaura un procedimiento y si al final se llega a la conclusión de que no cometió tal infracción, etcétera, etcétera, pues se puede hacer lo que sea, pero no reinstalarlo, por ejemplo, no reinstalarlo. Entonces, hay una serie de principios que habría que ver si dan para ese régimen de excepción en torno a instituciones de seguridad pública. Y por otro lado, también creo que yo no miraría tanto el exceso del derecho penal. Es una parte que tiene que ver más bien con todo el diseño institucional de las organizaciones del Estado. Llevarlos al campo del derecho penal también nos puede llevar incluso a una aplicación excesiva del ámbito del derecho penal. Yo ahí lo limitaría. Yo no me iría por desbordarlo a este nivel. Gracias, maestro Alfonso. Gracias, doctor, muy amable. ¿Habrá alguna otra duda, inquietud, comentario? Al parecer no hay más participaciones y por ende, pues le reiteramos nuestro agradecimiento, doctor, por haber aceptado esta invitación para participar en esta sesión del seminario permanente, seminario interinstitucional en derechos humanos, y le daré el uso de la voz a nuestra secretaria técnica, pues para que concluya la sesión con algún mensaje. Adelante, maestra Lili, por favor. Muchas gracias. Pues únicamente agradecer la generosidad del doctor Guerrero por compartir con nosotros sus conocimientos, su tiempo, agradecer a la sede de la Universidad de Guanajuato, siempre por estar atento a participar en nuestros seminarios, al doctor Eduardo Astraín, a todos nuestros colegas del consejo y por supuesto, pues a todas nuestras y nuestros estudiantes del doctorado. Agradecerles el tiempo, el interés por nuestro seminario y pues vernos en la próxima sesión.